Hola compañeros, yo les voy a hablar sobre el tema de crisis hiperglucémicas. Las crisis hiperglucémicas forman parte de las complicaciones agudas más graves de la diabetes mellitus, aunque pueden ser la forma inicial de dicha patología. Se han descrito dos urgencias hiperglucémicas, las cuales son la cetoacidosis diabética y el estado hiperglucémico hiperosmolar. La cetoacidosis diabética se caracteriza por producir hiperglucemia, acidosis metabólica con anión GAP elevado y cuerpos cetónicos en orina y en sangre. Por otro lado, el estado hiperosmolar se caracteriza por la presencia de hiperglucemia grave con osmolaridad plasmática elevada y ausencia de cetosis y acidosis, o si se manifiesta será poco significativa. Además de estas dos entidades, también puede haber clínicamente una superposición de ambas y a esto se le va a conocer como un estado mixto. En cuanto a su epidemiología, la incidencia del estado hiperosmolar es del 1% de los pacientes con diabetes que llegan a las salas de urgencias y del 7 al 17% de los casos puede ser la primera manifestación de la diabetes. En nuestro país se estima una mortalidad de hasta el 40%, sobre todo si existen comorbilidades infecciosas o cardíacas. El estado hiperosmolar también es más frecuente en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 y en pacientes ancianos. Por otro lado, la incidencia anual de la cetoacidosis diabética es del 1 al 5% y el padecimiento se observa al momento del diagnóstico de diabetes mellitus en un 30 a un 40.6% de los pacientes. Y en este caso es más habitual encontrarlo en mujeres jóvenes que padecen diabetes mellitus tipo 1. Dentro de los factores precipitantes, los principales que van a desencadenar las crisis hiperglucémicas son las infecciones, especialmente las neumonías y las infecciones de vías urinarias, así como el desapego o la suspensión abrupta de insulina o de medicamentos hipoglucemiantes. Otras causas pueden ser enfermedades cardiovasculares como infarto agudo al miocardio, así como el embarazo, el abuso de ciertas sustancias como la cocaína o el alcohol. Y estos primeros factores, estos primeros 5, se le van a conocer como las 5I, por lo que suelen ser agrupados de esta manera. Dentro de otras causas tenemos la presentación inicial o el debut de diabetes mellitus tipo 1 en el caso de los niños y adolescentes. También puede asociarse con el uso de medicamentos que alteran el metabolismo de carbohidratos, como lo son los glucocorticoides, también con otros fármacos como los diuréticos o la terbutalina. También tenemos como factores precipitantes al evento cerebrovascular, la pancreatitis, la tirotoxicosis, entre otras patologías, así como los traumatismos o el antecedente de cirugía previa. En su patogenia, el mecanismo básico subyacente de estos trastornos es la reducción, ya sea absoluta en el caso de la cetoacidosis o relativa de insulina en el caso del estado hiperosmolar. Esto junto con una elevación de las hormonas contrarreguladoras como los glucocorticoides, las catecolaminas, hormona del crecimiento y glucagón. En estas condiciones, los tejidos que son sensibles a la insulina metabolizan grasas en lugar de los carbohidratos. Y en este caso, como la insulina es una hormona anabólica, su deficiencia va a favorecer los procesos catabólicos como lo son la lipólisis, la proteólisis y la glucogenólisis. Entonces, durante la lipólisis va a ocurrir una gran liberación de ácidos grasos libres y estos van a ser convertidos a través del hígado en cuerpos cetónicos, principalmente el beta-hidroxibutirato, que es el que se va a encontrar predominantemente elevado en las fases iniciales del cuadro, pero también podemos encontrar el acetoacetato y también la acetona. De esta forma es lo que se va a provocar una cetonemia y por lo tanto una acidosis metabólica con anión GAP elevado, que es
lo característico de la cetoacidosis diabética. En el caso de la acidosis metabólica, esta también va a inducir una hiperventilación y en el caso de la liberación de los ácidos grasos libres, esto va a contribuir a que se forme una hiperlipidemia. También vamos a tener que en este estado se va a favorecer la formación de prostaglandinas, por lo que va a causar vasodilatación y esto se va a relacionar también asimismo con taquicardia, con hipotensión y con dolor abdominal. En el caso de la glucosa, esta se eleva por disminución de su utilización, pero sobre todo por su sobreproducción, en particular hepática. La hiperglucemia induce una diuresis osmótica que lleva a una pérdida importante de los líquidos, a una alteración hidroeléctrica y dará como resultado deshidratación extracelular hipertónica severa. El déficit total de agua es normalmente de 5 a 7 litros en la cetoacidosis, frente a 7 a 12 litros en el estado hiperosmolar. Aquí la hiperglucemia conduce también a hiperosmolaridad y dicha situación extracelular hipertónica intenta ser controlada con paso de agua del compartimiento intra al extracelular, lo que va a provocar una deshidratación intracelular que causa toda la sintomatología encefálica del cuadro y que en su fase final puede llegar al coma. Y paralelamente también se va a perder la sensibilidad del centro de la sed, que hace que el paciente sea incapaz de aportar normalmente el agua equivalente a sus pérdidas. Por otro lado, el estado hiperosmolar, a diferencia de la cetoacidosis diabética, aquí existe una deficiencia relativa de insulina que no es suficiente para que los tejidos hagan un uso eficiente de la glucosa y que a su vez suprime la lipólisis inducida por la hiperglicemia y las hormonas contrarreguladoras. Tanto la cetoacidosis como el estado hiperosmolar hay que tener en cuenta que se consideran estados proinflamatorios y protrombóticos debido al estrés oxidativo que se van a generar por las alteraciones en el metabolismo de la glucosa. Dentro de la clínica, en este caso la presentación clínica puede variar un poco entre la cetoacidosis y el estado hiperosmolar. En el caso de la cetoacidosis, el cuadro se desencadena de manera paulatina durante horas a días, por lo que el cuadro clínico suele ser de una evolución corta, aunque existe el antecedente de síntomas de descontrol de la diabetes en los días previos y las alteraciones metabólicas típicas se desarrollan en las 24 horas previas al ingreso. El cuadro clínico clásico se distingue con pérdida de peso, poliuria, polidipsia, fatiga o debilidad, náuseas o vómito y dolor abdominal. Y debe tenerse en mente que cualquier patología que ocasione un abdomen agudo puede desencadenar un cuadro de cetoacidosis. También podemos encontrar datos de deshidratación que van a ser manifestados con piel y mucosas secas, con hipotensión o taquicardia. Y conforme la cetoacidosis progresa, se puede observar una disminución del nivel de conciencia que puede llegar hasta el coma en un 10% de los pacientes. En cuanto a la respiración, al inicio ocurre taquipnea, que va seguido por una respiración de Kussmaul, como podemos observar en el siguiente video. Esta respiración, pues es una respiración rápida, pero también profunda. Y incluso esta respiración puede progresar a una respiración superficial en aquellos casos en los que el paciente se ponga mucho más grave. Y también es posible encontrar en estos pacientes un aliento cetónico. En el estado hiperosmolar, por lo general, aquí se va a desarrollar de forma insidiosa en días o semanas y se ha reportado con duración de síntomas de hasta 12 días antes de buscar un tratamiento médico. Los síntomas más frecuentes también incluyen la poliuria, la polidipsia, la pérdida de peso, la fatiga, aunque aquí las náuseas y los vómitos son menos frecuentes que en la cetoacidosis, así como el dolor abdominal, aquí también es poco frecuente. En la exploración física nos pueden dar datos de deshidratación grave
como la turgencia cutánea deficiente, mucosas secas, ojos hundidos, extremidades frías, hipotensión arterial o un paciente en estado de choque. Los síntomas neurológicos fluctúan desde un estado de alerta hasta letargo, puede también presentar confusión, incluso convulsiones y estado de coma en los casos más graves. Algo a considerar es que las alteraciones en el estado de conciencia son poco comunes cuando la osmolaridad es menor a 320. Por lo tanto, el coma suele vincularse con una osmolaridad sérica mayor a 350. Y es posible también encontrar otras alteraciones del estado de alerta, como el déficit focal, corea, nistagmo, hiperreflexia, flacidez, signo de Babinski o signos de infección localizada. Asimismo, también durante la exploración física se pueden encontrar datos compatibles con resistencia a la insulina, inclusive obesidad, acantosis nigricans o dermopatía diabética. Y aquí la normo o la hipotermia es más frecuente incluso que la fiebre, aun cuando existe un cuadro de infección. Y en la valoración clínica debemos también buscar signos y síntomas sugerentes de posibles alteraciones desencadenantes a fin de corregirlas y de facilitar la recuperación de las crisis hiperglucémicas. Las pruebas diagnóstico, en este caso los exámenes que deben pedirse en el servicio de urgencias para hacer el diagnóstico e iniciar el tratamiento son la glucometría, la cual se convierte en otro signo vital en los pacientes diabéticos, por lo que siempre debe solicitarse al ingreso de urgencias. En caso de que se presente una glicemia mayor a 200 miligramos sobre decilitro, con síntomas sugestivos de una hiperglicemia o ante la sospecha de una crisis, debe de solicitarse la glicemia basal, así como una gasometría arterial, para poder observar los trastornos ácido-base que se presentan. Si bien puede encontrarse el estado de acidosis, puede también existir una alcalosis metabólica como resultado de las náuseas y de los vómitos. En cuanto a los electrolitos séricos, podemos encontrar pseudohiponatremia por diuresis osmótica, por lo que siempre debe calcularse el sodio corregido. El potasio también suele estar elevado a causa de la deficiencia de insulina. Y aquí hay que considerar que como la insulina induce la entrada de potasio a la célula desde el espacio extracelular, esto aumenta el riesgo de una hipocalemia durante el tratamiento. Asimismo, el magnesio y el fósforo también se ven disminuidos por las pérdidas urinarias. En el caso de la urea y de la creatinina, es posible que debido a los cuerpos cetónicos, la creatinina se encuentre falsamente elevada. También se deben solicitar cetonas séricas y urinarias, y en este caso, de que no sea posible, se puede utilizar una tirilla reactiva para análisis de orina, pero aquí hay un inconveniente que solo va a detectar el acetoacetato y puede dar un resultado falso negativo, pero bien, pues nos puede resultar útil para el diagnóstico, aunque no para el seguimiento durante el tratamiento, porque durante la recuperación metabólica va a existir conversión del beta-hidroxibutirato en acetoacetato, lo que va a hacer que la acetonuria se detecte o se acentúe. En la hematología completa puede encontrarse una leucocitosis proporcional a la acetonemia, pero si los leucocitos son mayores a 25.000 o si hay más del 10% de bandas, debe descartarse el proceso infeccioso subyacente, ya que esto se relaciona con sepsis. Dentro de las pruebas de gabinete tenemos al electrocardiograma, que pues este nos va a ayudar para diagnosticar o para descartar algún proceso isquémico o alguna otra alteración cardíaca a consecuencia de los cambios en el nivel del potasio sérico. En la radiografía de tórax principalmente nos va a servir para descartar si el paciente está cursando o no con un proceso neumónico. Y otras pruebas diagnósticas a considerarse son los cultivos de esputo, de orina o de sangre, la amilasa pancreática, lipasa, DHL, triglicéridos y de lactato. En el caso de la hiperamilasemia, es muy frecuente en los pacientes con cetoacidosis, incluso en más del 50%, aunque casi siempre es de un origen extrapancreático, y
Debe considerarse una patología intraabdominal cuando el paciente persiste con el dolor abdominal a pesar de que los parámetros metabólicos han mejorado. Y también la lipasa pancreática es más sensible como marcador diagnóstico de pancreatitis, pero también puede elevarse en ciertos casos de cetoacidosis. Y otras pruebas también suelen ser la TAC de cráneo o la punción lumbar en caso de que el paciente lo amerite. Los criterios diagnósticos se resumen en esta tabla. Para la cetoacidosis diabética se requiere la tríada de la hiperglucemia, de la acidosis y de la cetosis. Los valores diagnósticos que más se utilizan son la glucemia sérica mayor a 250 miligramos sobre decilitro, un pH sanguíneo menor a 7.3, bicarbonato menor a 15, anión GAP mayor o igual de 10 a 12 y cetonemia o cetonuria moderada. También aquí se van a tomar en cuenta los valores de osmolaridad sérica, lo cual va a ser un poco variable, y el estado también neurológico, que varía desde un estado alerta hasta un paciente que se encuentra en estupor o coma. Y dependiendo de los niveles que presente el paciente, se puede clasificar a la cetoacidosis diabética como leve, moderada o grave. Por su parte, el estado hiperosmolar, aquí va a incluir niveles plasmáticos de glucosa muy elevados, mayores a 600, el pH arterial es mayor a 7.3, el bicarbonato mayor a 15, la cetonuria suele ser escasa y la cetonemia también, o puede estar ausente o leve. La osmolaridad sérica efectiva será mayor a 320 y el anión GAP suele estar menor a 12, así como alteraciones del estado de conciencia, en donde también puede variar desde personas o individuos que se encuentren por completo en un estado de alerta hasta pacientes en un estado de coma. Del lado derecho voy a dejar las fórmulas para calcular la osmolaridad sérica efectiva, la cual su rango normal es de 285 a 295 milimoles sobre kilogramo de peso, y también para calcular el anión GAP, que su rango normal es entre 7 a 9. Y bueno, también mencionar que se han reportado casos de cetoacidosis diabética euglicémica, es decir, que en estos casos la glicemia es menor o igual a 250 miligramos sobre decilitro y que existe presencia de cetonemia y de cetonuria junto con las demás manifestaciones clínicas. Se cree que esto corresponde hasta en un 10% de los casos, y esto debe sospecharse principalmente en pacientes que tienen una pobre ingesta alimentaria o que tienen un ayuno prolongado, que se aplican la insulina antes de acudir al servicio de urgencias, o en personas embarazadas o en ingestión de alcohol. Para el diagnóstico diferencial, es necesario establecer si se trata de una cetoacidosis diabética del estado hiperosmolar o si es una superposición de estos dos desórdenes, que sería trastorno mixto. En la cetoacidosis, también secundaria a alcohol o ayuno, se van a distinguir por valores bajos o poco elevados de la glucemia, aunque la cetoacidosis alcohólica puede causar acidosis profunda, y la cetoacidosis por ayuno suele disminuir el bicarbonato en menor grado. Y debe establecerse el diagnóstico diferencial con otras formas de acidosis que presentan anión GAP elevado, como la acidosis láctica, ciertos fármacos e intoxicaciones o insuficiencia renal. Así como también hacer el diagnóstico diferencial con cuadros clínicos que comparten alteraciones del estado de alerta, como la hipoglucemia, la hiponatremia, deshidratación grave, uremia, sobredosis de drogas, sepsis, crisis convulsivas, etc. Y también considerar que en presencia de una alteración del estado de alerta con osmolaridad sérica menor de 320, debe de buscarse otras causas que expliquen dicho cuadro. Para la evaluación inicial, el manejo del paciente es A, B, C, D, E.
considerando el mantenimiento de la vía respiratoria permeable, la oxigenación adecuada, con puntas nasales y la saturación es menor a 90%, y también colocar accesos venosos periféricos, de preferencia 2, una monitorización continua, el cateterismo vesical para la vigilancia de la diuresis y la colocación de una sonda nasogástrica si está el paciente en un nivel de conciencia disminuido para evitar una broncoaspiración. En condiciones ideales, las crisis deben de tratarse en una unidad de cuidados intensivos, lo mismo que las que se relacionan con algún embarazo, sepsis, isquemia miocárdica o insuficiencia renal o que tienen alteraciones neurológicas significativas. Otro punto que vamos a considerar es el tratamiento ambulatorio. Los consensos de la ADA han recomendado que aquellos pacientes que tengan una crisis hiperglicémica no complicada o que su estado de alerta se preserve y que tolere la vía oral, pueden tratarse y vigilarse algunas horas en el servicio de urgencias y posteriormente egresar a su casa con las indicaciones pertinentes. Sin embargo, esto se considera que no debería recomendarse, ya que las principales causas por las que llegan los pacientes es el desacato a las órdenes médicas, como la omisión de la insulina o una dosificación inadecuada, o algunas situaciones que limitan el cumplimiento de las indicaciones, como lo son el abuso de alcohol o de otras sustancias, por lo que el tratamiento ambulatorio como tal no se recomendaría. Y otro punto a considerar es la heparinización profiláctica en los pacientes de riesgo. Para el tratamiento, los objetivos son corregir la deshidratación, que es el punto más importante en el tratamiento para mantener el volumen circulatorio y mejorar la perfusión tisular, disminuir los niveles de glucemia y de osmolaridad plasmática en forma gradual, corregir el desequilibrio hidroelectrolítico, eliminar los cuerpos cetónicos, tanto séricos como urinarios, e identificar y tratar los eventos desencadenantes de las crisis, esto en las primeras 24 hasta las 48 horas. Aquí vamos a tener 3 pilares de tratamiento, los cuales van a ser la hidratación adecuada, la corrección del potasio en caso de ser necesario y la aplicación de insulina. Además, durante todo el manejo debe de vigilarse la aparición de las complicaciones como lo son la hipoglucemia, la hipocalemia o edema cerebral. El primer paso es corregir la deshidratación y de acuerdo con la ADA, los pacientes se hidratan de manera inicial con solución salina a 0.9% a una velocidad de 15 a 20 mililitros sobre kilogramo por hora, o bien de 1 a 1.5 litros durante la primera hora. Y las siguientes soluciones se eligen de acuerdo con el estado de hidratación y de acuerdo al sodio sérico corregido, porque como ya mencionamos, se va a provocar una pseudohiponatremia. Y del lado derecho, aquí en el cuadrito blanco con rosa, tenemos la fórmula para el sodio corregido. En el caso de que el paciente continúe con signos de deshidratación o de hipovolemia, debe de repetirse el bolo de solución salina de 1 a 2 litros por hora y en caso de ser necesario utilizar expansores de plasma. En el caso de que después del primer bolo el paciente presente signos de choque, debe de iniciarse el monitoreo continuo e instaurar manejo con vasopresores o con fármacos inotrópicos de acuerdo con el estado hemodinámico del paciente. Y si por el contrario, después del bolo inicial el paciente presenta mejoría de la hipovolemia, debe de realizarse la hidratación de acuerdo con el sodio corregido. Si el sodio corregido es normal o si es alto, se selecciona la infusión de solución salina a 0.45% a una velocidad de 4 a 14 mililitros sobre kilogramo por hora. Pero si el sodio corregido es bajo, se continúa con una solución salina al 0.9% con el mismo ritmo de infusión. Y cuando la glucosa disminuye, en el caso de la cetoacidosis,
a 200, menor o igual a 200, o en el estado hiperosmolar menor o igual a 300, las soluciones se deben de cambiar a una solución mixta, que sería una solución glucosada al 5% más una solución salina al 0.45%, a un ritmo de infusión de 150 a 250 mililitros sobre hora. Aquí con el objetivo de que se mantengan los niveles de glucosa, en el caso de la cetoacidosis, entre 150 a 200 y en el estado hiperosmolar de 250 a 300. En caso de que la glucosa no se encuentre en estos niveles, que sea menor o igual a 200 o menor o igual a 300 para cetoacidosis o el estado hiperosmolar respectivamente, se debe continuar con la fluidoterapia. Y en la hidratación debe considerarse que de no superar los 50 cc sobre kilogramo en las primeras 4 horas. E idealmente, el descenso de la osmolaridad sérica debe de ser menor de 3 miliosmoles sobre kilogramo por hora, esto con la finalidad de prevenir un edema cerebral. Y el déficit hídrico estimado debe de corregirse dentro de las primeras 24, incluso hasta las 48 horas. Y algo también importante a considerar es aquellos pacientes que tienen una enfermedad renal o enfermedad cardíaca. Estos deben ser vigilados de manera más estrecha, vigilar su osmolaridad, función renal, el estado mental y los signos de sobrecarga hídrica. Para el potasio, antes del inicio de la insulina es fundamental conocer el potasio sérico del paciente, ya que la terapia con insulina, como hemos dicho, va a inducir el ingreso de potasio a la célula y pues esto va a conducir a una hipocalemia. Por lo tanto, si los niveles de potasio son menores a 3.3 miliequivalentes sobre litro, el aporte de insulina debe de posponerse hasta corregir el déficit. Y podemos tener tres escenarios. El primero, cuando el potasio es mayor a 5.2 o algunas bibliografías lo manejan 5.3 miliequivalentes. Aquí no debe administrarse potasio, sino más bien evaluar el nivel sérico de este electrolito cada 2 horas. El segundo escenario es si el potasio se encuentra entre 3.3 a 5.2. Aquí debe administrarse de 20 a 30 miliequivalentes por cada litro de solución que estemos utilizando y mantener los niveles entre 4 a 5 miliequivalentes sobre litro. Y por último, si el potasio es menor a 3.3, debe de administrarse de 20 a 30 miliequivalentes por hora hasta obtener un potasio mayor a 3.3 miliequivalentes, y en caso de que se esté administrando la insulina debe de suspenderse hasta que este electrolito se haya restituido. Se debe considerar a los pacientes que tienen alteración de la función renal y gasto urinario menor a 50 mililitros sobre hora. Aquí la reposición deberá ser lenta y los cambios más importantes en los niveles de potasio van a ocurrir en las primeras 5 horas tras el inicio del tratamiento, por lo que al inicio se puede estar justificado que se mida cada 1 o cada 2 horas. Ahora la insulina, esta debe administrarse hasta la corrección de la hipopotasemia, como ya vimos, y hasta que la presión arterial se haya estabilizado, ya que en el caso pues, de la insulina va a generar el movimiento del potasio extracelular, por lo que debe iniciarse hasta que el potasio sérico se encuentre por arriba de 3.3. Y tampoco debe administrarse hasta que la presión arterial se haya estabilizado por medio de las soluciones, porque en el caso de los pacientes que están hipotensos, la insulina puede conducir a un colapso vascular, esto debido al recambio rápido de los líquidos hacia el espacio intracelular. Aquí se van a proponer dos esquemas distintos. El primero es una dosis sin bolo, es una dosis sin infusión de 0.4 unidades por kilogramo por hora de insulina regular. Esta se selecciona en niños y en adolescentes. Y una dosis con bolo de insulina regular IV. Al inicio son 0.1 unidades por kilogramo
y posteriormente se va a continuar con 0.1 unidades por kilogramo por hora, aunque en algunos estudios se ha evidenciado que como tal el bolo inicial no ha tenido algún beneficio clínico adicional. La solución para la bomba de infusión puede prepararse con 25 unidades de insulina rápida en 250 mililitros de solución salina a 0.9%, por lo que habría una relación de 10 mililitros por una unidad de insulina. Y se recomendaba que debido a que la insulina se absorbe al equipo de infusión, deben de desecharse los primeros 50 mililitros a través del equipo antes de comenzar la infusión. La meta es lograr el descenso de la glicemia de 50 a 75 miligramos sobre decilitro por hora, de esto pues dentro de la primera hora. En caso de que no se logre, se debe de verificar el acceso venoso y algunas bibliografías indican duplicar la velocidad de infusión cada hora hasta que se logre este descenso, o bien administrar 0.14 unidades por kilogramo en bolo y mantener la misma infusión intravenosa o subcutánea. Cuando se logre una glicemia menor a 200, en el caso de la cetoacidosis, o menor o igual a 300 en el caso del estado hiperosmolar, ya debe de continuarse con una infusión de insulina a 0.01 a 0.05 unidades por kilogramo por hora. Esto, pues aquí la dosis va a variar dependiendo del peso del paciente. Incluso dosis mayores se pueden ocupar en pacientes con obesidad o signos de resistencia a la insulina. Esto combinado con la dextrosa al 5% y la solución salina al 0.45%, como describimos previamente. El objetivo es igual mantener la glucosa sérica en el estado hiperosmolar de 250 a 300 y en la cetoacidosis diabética de 150 a 200. Y se debe mantener la perfusión de insulina hasta que la crisis se haya controlado. Podemos también tener otros escenarios donde en casos de no complicados se puede recomendar también el uso de insulinas de acción ultra rápida como la Lispro o la Aspar por vía subcutánea con una dosis inicial de 0.3 unidades por kilogramo de peso y 0.2 unidades kilogramo de peso una hora después. Y con esta misma dosis, la administración por vía subcutánea se espacia a cada 2 horas hasta que la glucosa sea menor de 250 miligramos sobre 100 mililitros y se disminuye a 0.1 unidades por kilogramo cada 2 horas vía subcutánea hasta la resolución de la crisis. Podemos tener también el primer escenario en donde no se dispone de bombas de infusión. Aquí puede utilizarse la insulina rápida por vía subcutánea o intramuscular cada hora. Los pacientes deben de recibir como dosis inicial 0.4 a 0.6 unidades por kilogramo de peso. La mitad se administra con bolo IV y la otra mitad, lo que resta, se va a administrar por vía intramuscular o por vía subcutánea. De esta forma se continúa con 0.1 unidades por kilogramo de insulina rápida por hora por vía intramuscular o subcutánea. Aquí algo a considerar es que en el caso de la vía subcutánea no resulta conveniente en aquellos enfermos graves o que se encuentran en un estado de choque porque la absorción es deficiente debido a una hipoperfusión tisular. Y en el caso de la vía intramuscular, esta también tiene inconvenientes porque los pacientes que tienen un riego sanguíneo deficiente, pues la absorción de la insulina será mucho más lenta, por lo que va a retrasar la normalización de la glucemia. Y por último, en situaciones especiales como son las mujeres embarazadas, aquí se requieren cantidades mayores de insulina con un bolo inicial de 0.4 unidades por kilogramo de peso y tener algunas medidas específicas con ellas, como el decúbito lateral izquierdo y vigilar la frecuencia cardíaca fetal. Y bueno, esos fueron los tres pilares, los principales.
También se habla sobre el uso del bicarbonato y del fosfato. En el caso del bicarbonato, no se recomienda su uso rutinario en la cetoacidosis diabética, ya que como tal la acidosis tiende a corregirse con la hidratación y con la terapia insulínica. Y tiende a ser favorecido en el contexto de que tengas una acidosis metabólica cuando el pH es menor a 7, con evidencia de un compromiso de contractilidad cardíaca y si hay hipercalemia que amenaza la vida del paciente. En estos casos, cuando el pH es de 6.9 a 7, se recomienda utilizar 50 milimoles y esto se debe de infundir en 1 hora. En el caso de que el pH se encuentre menor a 6.9, se recomiendan 100 milimoles a una razón de 50 milimoles sobre hora, recomendándose la corrección en 4 horas. En el caso del fosfato, este también tiene un empleo controversial. Está indicado cuando la fosfatemia es menor a 1.5 a 2 miligramos sobre decilitro y después de 6 a 8 horas de iniciado el tratamiento de la acidosis en presencia de una calcemia normal. Esto porque su reemplazo se puede asociar a una hipocalcemia, así como a una hipomagnesemia. Y se recomienda administrar de 20 a 30 miliequivalentes de fosfato potásico por cada 1000 cc de solución salina, y en caso de que se use de forma directa, debe de diluirse e infundir la ampolla de 0.5 mililitros por hora y duplicar la dosis en caso de que los pacientes presenten desnutrición severa o que sean pacientes alcohólicos. Pasando ya a las complicaciones, las principales son la hipoglucemia. Antes del advenimiento de los protocolos de dosis baja de insulina, esta complicación era observada aún más frecuente. Sin embargo, aún continúa siendo una complicación potencial debido a la terapia de insulina, pero esto es controlado con el uso de soluciones glucosadas cuando la glucemia se aproxima a 250 miligramos sobre decilitro, y aquí será necesario, como vimos en el esquema de tratamiento, reducir la velocidad de infusión de insulina. Para la hipopotasemia, la adición de potasio en la hidratación y su monitoreo frecuente durante las fases de la terapia del tratamiento deben de reducir esta incidencia de la hipopotasemia, ya que se puede detectar a tiempo. El edema cerebral, esta es una complicación rara, pero que es fatal y que ocurre del 0.7 al 1% de los pacientes. Es más común en niños, se habla que es propiamente de pacientes menores de 20 años, siendo la primera causa de muerte de estos individuos. Y se caracteriza porque existe deterioro del nivel de conciencia, lo cual puede conducir rápidamente a convulsiones, a bradicardia, cambios papilares y a paro respiratorio. Esto como consecuencia de los cambios osmóticos del sistema nervioso central cuando se reduce de forma rápida la osmolaridad plasmática durante el tratamiento. Y la acidosis hiperclorémica. En el caso de la acidosis metabólica hiperclorémica, esta va a estar presente aproximadamente en 10% de los pacientes que tienen cetoacidosis diabética, y esta puede ser presentada por la administración excesiva de soluciones, por lo que se recomienda la hidratación por vía oral tan pronto como sea posible. Y para el seguimiento, aquí la glucemia se debe controlar con una frecuencia de 1 vez por hora y posteriormente cada 2 horas y finalmente cada 4 a 6 horas. Esto ya va a depender también del estado del paciente, así como vigilar los electrolitos séricos, la creatinina y el pH cada 2 a 4 horas. Asimismo, vigilar el gasto urinario, la volemia, el estado neurológico y los signos vitales cada 2 horas. Es importante también llevar un registro en una gráfica de los valores de la glucemia, así como los datos analíticos, las constantes, la diuresis, el balance hidroelectrolítico y también la administración de la insulina. Y bueno, aquí vamos a tener los criterios de resolución que se va a considerar resuelto
En el caso de la cetoacidosis diabética, si la glicemia es menor a 200 miligramos sobre decilitro, con dos o más de los siguientes criterios, que serían un bicarbonato mayor a 18, un pH de 7.3 y un anión GAP menor o igual a 12.000 equivalentes. En el caso del estadio hiperosmolar, también se considera la glicemia menor o igual a 200 miligramos decilitros sobre la osmolaridad plasmática, que sería menor a 320, y que el paciente se encuentre neurológicamente alerta. Además de esto, el paciente debe de tolerar por completo la vía oral para considerar resuelta la crisis hiperglucémica. Y ya por último, para hacer el cambio de insulina, cuando el paciente cumple con los criterios de resolución que mencionamos anteriormente y que logra comer, puede hacerse la transición de la insulina regular a las insulinas de aplicación cutánea. Y aquí debe de continuarse con la infusión con insulina regular hasta 30 a 60 minutos después de la primera dosis de insulina rápida de aplicación subcutánea. Esto debido pues a la vida media que tienen este tipo de insulinas, por lo que vamos a tener dos escenarios. Uno donde los pacientes que ya estaban en tratamiento con insulina y tenían un buen control previo, aquí se recomienda reiniciar el esquema usado previo al desarrollo de la crisis y ajustar según la respuesta metabólica posterior. Y el segundo escenario es cuando es un paciente que no usaba insulina previamente, que es un paciente nuevo al tratamiento, que ha debutado de esta forma con diabetes mellitus. Aquí se recomienda iniciar un esquema basal-bolo con una dosis de 0.5 unidades sobre kilogramo por día, esto repartido entre un 50 a un 60% de la insulina basal y el restante en un 50 o un 40% en la insulina rápida, que sería como tal una insulina prandial. Y eso sería todo de mi parte, compañeros. Gracias.